En la década de los 70 se filmó un video para la IBM titulado en inglés Powers of 10 o Los Poderes del 10. Comienza con una pareja en un parque a la que podemos observar desde la altura de 10 metros de distancia, pero cada 10 segundos la cámara contempla la escena multiplicando la distancia por 10. Primero 100 metros, después 1000, luego 10,000 y así sucesivamente. La cámara continúa subiendo hasta que la Tierra desaparece, pasa el sistema solar, la Vía Láctea, y cuando estamos a unos cuantos millones de kilómetros lejos de la Tierra, la cámara comienza a acercarse de nuevo en múltiplos de 10 hasta que nos encontramos con la pareja en el parque. Pero esta vez la cámara sigue descendiendo hasta que vemos la mano del individuo y luego una de sus células y después una de sus moléculas y después uno de los electrones y así sucesivamente. Es un video fascinante, por cierto. Dura un poco más de 9 minutos. Y nos muestra cuán diferente puede ser nuestra visión y nuestro entendimiento de las cosas dependiendo de la distancia a la que las observemos. Y mis hermanos, ese mismo principio se puede aplicar al estudio de la Biblia. En ocasiones debemos acercarnos lo más posible a unos cuantos versículos bíblicos o a una sola oración o incluso a una sola frase o palabra del texto para tratar de observar su contenido detenidamente. Pero otras veces necesitamos alejarnos lo suficiente de manera que podamos captar el argumento general de un pasaje extenso o de un libro completo de las Escrituras. Y eso es precisamente lo que hemos estado haciendo con la carta de Pablo a los Efesios en estos últimos domingos. Y yo los invito, por favor, a que vayan conmigo una vez más a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hace 2 semanas le dimos un vistazo general a los primeros 3 capítulos de la carta con el propósito de captar el propósito de Dios, valga la redundancia, de manifestar la gloria de su sabiduría, el poder de su evangelio a través de la iglesia. El domingo pasado nos acercamos un poco más a los primeros 16 versículos del capítulo 4, donde Pablo nos muestra cómo debemos avanzar todos juntos hacia la madurez espiritual. Y decíamos que esa madurez no es otra cosa que parecernos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo hacemos eso? Todos juntos, cada uno poniendo en operación los dones que el Señor le ha dado. Pero en la mañana de hoy volveremos a alejarnos una vez más para contemplar en el resto de la carta, Efesios 4:17 hasta Efesios capítulo 6, versículo 24, el impacto que debe tener nuestra relación con Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Mis hermanos, si algo nos enseña la segunda parte de la carta de Pablo a los Efesios, es que el evangelio lo cambia todo. El evangelio lo transforma todo, comenzando con una nueva identidad y con un nuevo carácter. Efesios capítulo 4 versículo 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, en la futilidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Este pasaje nos presenta un contraste muy marcado entre la vida de aquellos que no conocen a Dios y la vida del cristiano. No andéis más como ellos, dice Pablo. Un estilo de vida no tiene nada que ver con el otro. Es un contraste tan marcado como la luz y las tinieblas. Ahora, hermanos, lo interesante de todo esto es que lo que nosotros somos ahora como cristianos, nosotros que ahora, somos cristianos, alguna vez estuvimos del otro lado.
Nosotros que ahora somos cristianos, alguna vez estuvimos del otro lado. Hace unos domingos atrás vimos en Efesios capítulo 2 que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y más adelante vamos a ver en Efesios capítulo 5 versículo 8 que nosotros antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Pablo está diciendo, no vivan como ustedes vivían antes, vivan de otro modo ahora. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Versículo 20 del capítulo 4. Pero vosotros, habiendo ya descrito el andar de los gentiles que no conocen a Dios, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Pablo está visualizando al creyente aquí como alumno de una escuela en donde Cristo nos enseña a Cristo. Él habla de aprender, Él habla de oír, Él habla de ser enseñados. En esa escuela, dice Pablo, Cristo es el contenido de la materia que se enseña, y Cristo es al mismo tiempo el maestro que nos instruye a través de aquellos que nos enseñan su palabra. No sé si se dieron cuenta de eso. Pablo dice, vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera. Él es la materia. Pero luego dice en el versículo 20, si en verdad lo oísteis, ¿a quién? A Cristo. Él es la materia que se enseña en esta escuela. Él es el maestro que enseña las materias en esas escuelas, así que Cristo nos enseña a Cristo. De manera, mis hermanos, que en esta escuela, la que llamamos cristianismo, no se aprenden lecciones simplemente, sino que se fortalece una relación. Hay una diferencia, una gran diferencia entre aprender una lección y conocer a una persona. Mis hermanos, el cristianismo no consiste en conocer y abrazar un conjunto de proposiciones y de doctrinas acerca de Cristo, aunque estas cosas están incluidas en el hecho de venir a ser cristianos, pero el cristianismo es mucho más que eso. El cristianismo consiste en conocer, confiar, seguir y amar a una persona, nuestro Señor Jesucristo. Y ese conocimiento personal y experimental produce una profunda transformación espiritual que alcanza las partes más profundas de nuestra personalidad y que se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. En otras palabras, mis hermanos, y ahorita van a entender por qué estoy insistiendo en esto, lo que Pablo está diciendo es, no vivan como ustedes antes vivían, porque ahora ustedes no son lo que antes eran. Y noten lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 22. ¿Qué es lo que Cristo nos ha enseñado? Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros no podemos ver ese texto en detalle, pero lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, es que todos los creyentes estamos en un proceso de restauración, estamos en un proceso de remodelación para ser conformados de nuevo a la imagen y semejanza de Dios en la cual fuimos creados. Antes nosotros pertenecíamos a una humanidad en rebeldía contra Dios, a una humanidad esclavizada al pecado. Pero ¿saben qué pasó? Que por medio de la conversión, los nudos que nos ataban a esa humanidad caída fueron rotos para ser unidos a Cristo por la fe y entrar a formar parte de una nueva familia de hombres y mujeres que comparten esa misma unión. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que ahora tenemos una nueva identidad. Una nueva identidad que hace posible el desarrollo de un nuevo
carácter. Y eso es lo que explica el cambio que ocurrió en nosotros entre lo que éramos antes de conocer a Cristo y lo que somos ahora. Fuimos libertados de la esclavitud del pecado, de manera que ahora podemos despojarnos del patrón de vida que antes seguíamos, el viejo hombre del que habla Pablo, en este pasaje. Señala todo aquello que éramos antes de la regeneración, antes de haber nacido de nuevo nuestro viejo yo. Recuerdo haber leído la historia de Agustín de Hipona, no sé si el relato es correcto y real, pero dice que Agustín de Hipona, un hombre que vivió una vida sumamente depravada, desde los 17 años ya vivía con una concubina, se metió profundamente en un mundo de pecado, pero a los 28 años de edad la gracia de Dios lo encontró. Y dice esta historia que un día Agustín pasa por la calle y se encuentra con un viejo amigo y le dice: Agustín, Agustín, y Agustín no le hace caso. Agustín, soy yo. Y dice: sí, pero ya yo no soy yo. Ha habido un cambio, una transformación, hermanos, entre lo que nosotros éramos y lo que nosotros somos. Ahora fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Ese viejo hombre, dice Pablo, está dañado, está viciado, está corrompido conforme a los deseos engañosos, dice en el versículo 22. Y por lo tanto ya no hay nada que hacer con ese viejo hombre que no sea echarlo fuera. Mis hermanos, Cristo no vino a mejorar al viejo hombre. Cristo vino a matarlo. Él no vino a mejorar el viejo hombre, Él vino a matarlo y a reemplazarlo por uno nuevo. De manera que a partir de la conversión comienza un proceso de transformación de adentro hacia afuera. Es por eso que Pablo dice en el versículo 23 que nosotros debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿A qué se parece eso? A Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino dejarse ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, esa transformación avanza a través de un cambio gradual, un cambio paulatino en nuestra forma de pensar, en la medida en que seguimos recibiendo luz de la palabra de Dios. Somos una nueva criatura en Cristo. Estamos en un proceso radical de remodelación. Fuimos despojados del viejo hombre. Fuimos vestidos del nuevo que ha sido creado en la semejanza de Dios, dice Pablo, en la justicia y santidad de la verdad. Y eso produce un cambio radical en nuestro carácter. Versículo 25. Por tanto, ¿ven la conexión? Precisamente porque tenemos una nueva identidad, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino que más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y así sigue hablando Pablo aquí. Ahora, mis hermanos, si nosotros vemos esta sección de la carta, Efesios 4, 25 al 32, simplemente como una mera exhortación a ser veraces, no hablar mentira, a no airarnos, a no usar malas palabras, a ser laboriosos, a tratar de resolver nuestros conflictos personales de una forma adecuada. Si nosotros vemos el pasaje simplemente como una exhortación a todo eso, hemos perdido el corazón del pasaje. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros debemos vivir a la luz de nuestra nueva identidad, por causa de nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Es por eso que Pablo comienza en el versículo 25 con ese por tanto. Ustedes aprendieron a Cristo, conocieron a Cristo, están en Cristo, por tanto, ahora deben vivir de otra manera. No simplemente porque esa vida es buena y la otra no lo es, sino porque ahora no somos lo que antes éramos si somos
cristianos. Mis hermanos, nuestro viejo yo murió con Cristo en la cruz del Calvario. Y es por eso que nosotros podemos vivir de una manera diferente. Pero hay algo de suprema importancia aquí que no debemos pasar por alto. Y es que esa nueva identidad que tenemos en Cristo incluye el hecho de que ahora formamos parte de una nueva comunidad a la que nosotros debemos beneficiar y a la que nosotros debemos bendecir. Recuerden, mis hermanos, lo que vimos ya en los primeros 3 capítulos de la carta. Nosotros fuimos unidos a Cristo, estamos en una nueva comunidad sobrenatural formada por personas que nunca se hubieran unido entre sí, a no ser por causa del Señor. ¿Por qué la verdad debe sustituir la falsedad? Versículo 25. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ven el punto? O sea, Pablo no está diciendo simplemente, hermano, a los niños que están, no digamos jamás la mentira. ¿Se acuerdan de esa canción que cantamos en la escuela? No engañemos a nuestros papás. Que no hay cosa más bella en un niño cuando sabe decir la verdad. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo está diciendo es, nosotros somos parte de un cuerpo, somos miembros los unos de los otros, y la falta de integridad, la falta de veracidad produce una fisura en la unidad del cuerpo, y eso detiene el crecimiento de la iglesia. Pablo está pensando en la iglesia. ¿Qué veíamos la semana pasada? Hablando la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todos nosotros debemos ayudarnos a crecer a la imagen de Jesús, y para eso tenemos que ser veraces. ¿Por qué no debemos dejarnos controlar por la ira? Porque si lo hacemos, vamos a darle lugar al diablo en nuestras relaciones unos con otros. Alguien decía muy sabiamente que aún la ira justa es como el maná celestial, que al otro día cría gusanos. La ira justa. Por eso es que Pablo dice, no dejes que se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque vais a darle lugar al diablo y van a hacerle daño a la iglesia. El que robaba, no hurte más. ¿Para qué? Bueno, para que sea un hombre decente, para que sea un hombre honesto. No, dice Pablo, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos, haciendo lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Otra vez, Pablo te está diciendo, tu vida, tu estilo de vida impacta a la iglesia. Tú debes ser laborioso, tú debes ser productivo. ¿Sabes para qué? Para beneficiar a la iglesia. ¿Alguna vez tú has visto el trabajo desde esa perspectiva? De verdad, hermanos, de verdad. Piénsalo allí sentado. ¿Alguna vez tú has visto el trabajo desde la perspectiva de que tú eres miembro de una iglesia? Si Dios te prospera, Él no lo hace únicamente para tu beneficio. Si Dios te prospera económicamente, Él lo hace como parte que eres de un cuerpo, para que tengas el privilegio de poder ayudar a otros, para que puedas contribuir con el avance del reino. Versículo 29, debemos quitar de nuestra boca las palabras corrompidas, dice Pablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Bien, ¿qué debemos hacer en cambio? ¿O callarnos? No. Obviamente, si tú no hablas, ninguna palabra corrompida va a salir de tu boca. Pero lo que Pablo dice en Efesios 4:29 es que nosotros debemos usar nuestros labios para edificar a otros. Que nosotros debemos usar la capacidad que Dios nos ha dado de hablar para poder impartir gracia a los oyentes. Y es impresionante
el argumento que Pablo usa en el versículo 30 para motivarnos a tener cuidado con lo que hablamos. Dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que ha venido a morar en nosotros como un sello personal de autenticación de parte de Dios. Y mis hermanos, esa persona divina que mora en nosotros y somos creyentes, se entristece cuando nosotros usamos las palabras para dañar en vez de usarlas para edificar. Cada vez que tú chismeas en la iglesia, estás contristando al Espíritu de Dios. Y cada vez que dejas de usar tus palabras para animar a otros, para exhortar a otros, para alentar a otros, para edificar a otros, estás contristando al Espíritu de Dios. Y Pablo concluye esta sección exhortándonos a sustituir el rencor por la benignidad. Versículo 31: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Así reacciona la nueva identidad. Así reacciona el nuevo hombre ante la provocación, ante la injuria. Con la misma misericordia, con la misma bondad con que Dios trató con nosotros cuando éramos sus enemigos. ¿Tú te olvidaste de eso? Que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo deben actuar hombres y mujeres que pertenecen a una comunidad cristiana y que fueron hechos partícipes de una obra de salvación tan grande? Dios soportó con paciencia, hermanos, todas nuestras provocaciones. ¿No es así? Y proveyó todo lo necesario para concedernos el perdón de todos nuestros pecados, y nada más y nada menos que al precio de la sangre, de la vida de su propio Hijo. ¿No deberíamos reaccionar como Él ahora que somos sus hijos? Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si somos hijos de Dios, debemos imitarle, dice Pablo. Debemos copiar su carácter. Y eso va a producir en nosotros un cambio radical en nuestra conducta, que es lo que Pablo nos presenta a partir del versículo 2 del capítulo 5. La vida, la nueva vida en Cristo nos da una nueva identidad, transforma nuestro carácter y también transforma nuestra conducta. Ya Pablo había dicho anteriormente que no debemos vivir en el estilo de vida de los gentiles que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente. Ahora Pablo va a decir que los creyentes debemos andar en amor, versículo 2, debemos andar en luz, versículo 8, debemos andar en sabiduría, versículo 15. Esa debe ser nuestra conducta. Estas tres cosas están íntimamente conectadas entre sí, porque Dios es amor. Nosotros, sus hijos, debemos andar en amor. ¿Tú oíste eso? Porque Dios es amor. Nosotros que somos sus hijos debemos andar en amor. Ese debe ser nuestro estilo de vida característico. Debemos amar. Pero precisamente porque somos hijos de Dios, también debemos desechar toda práctica pecaminosa que se opone al carácter santo y puro de Dios, porque la práctica de esos pecados no conduce al amor genuino que emana de Dios, sino que se opone violentamente a esa clase de amor. Versículo 3 del capítulo 5: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos.
ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Pablo está diciendo debemos mantenernos alejados de todos esos pecados en todas sus formas y manifestaciones. ¿Saben por qué? Porque nuestros corazones pecaminosos son altamente inflamables. El pecado todavía mora en nosotros. No podemos pasar cerca del fuego sin sufrir algún tipo de consecuencia. Eso es imposible. Cuando Lester preguntó hace un momento, ¿cuántos aquí tienen más de 15 años siendo miembros de la iglesia? Me dio la impresión de que muchos levantaron la mano. Déjame decirte algo, mi hermano. Nadie es lo suficientemente fuerte ni maduro como para coquetear con esas cosas y salir ileso. Nadie. ¿Sabes cuál es el antídoto? Mantente alejado. Aquí no valen años en la fe. Aquí no vale el conocimiento bíblico. Aquí no vale si tú eres pastor. Aquí no vale absolutamente nada excepto la técnica de José, el hijo de Jacob. Sal corriendo. O sea, Pablo está diciendo aquí, esas cosas ni aún se nombren. Esas cosas dañan, esas cosas son peligrosas, esas cosas son absolutamente contrarios a la nueva identidad que nosotros hemos recibido de parte de Dios, porque ahora somos hijos amados de Dios y debemos ser puros y santos como Dios lo es. Y noten cómo Pablo conecta de nuevo el asunto de la identidad. Versículo 7, por tanto no seáis partícipes con ellos, porque antes, erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Ven cómo Pablo sigue tratando el tema de nuestra nueva identidad? Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. La ignorancia ha sido reemplazada. Perdón, hermanos, y les ruego que oren por mi salud. Eso fue un anuncio publicitario. ¿Qué significa que nosotros somos luz en el Señor? Lo que eso significa, mis hermanos, es que la ignorancia ha sido reemplazada por el conocimiento, el error ha sido reemplazado por la verdad, la miseria en la que vivíamos fue reemplazada por el gozo y la alegría, nuestro entendimiento ha sido iluminado, nuestros ojos han sido abiertos, nuestro corazón ha sido transformado de tal manera que no solo tenemos luz, sino que ahora somos luz. ¿Lo vieron en el versículo 8? Así como antes éramos tinieblas, dice Pablo, ahora somos luz en el Señor. En conexión con el Señor. Por causa de nuestra unión con el Señor. No es que ahora seamos más inteligentes. No es que ahora seamos más agudos. Es que ahora estamos en Cristo y Él es la luz del mundo. Es por causa de Él, es por el hecho de estar en Él que ahora somos luz. Y precisamente por eso ahora podemos andar en sabiduría, como dice Pablo en el versículo 15. Por tanto, tened cuidado como andéis, no como insensatos, sino como sabios. Tened cuidado de cómo andáis. En otras palabras, Pablo nos está diciendo aquí, debemos examinar con cuidado las decisiones que tomamos. Debemos examinar con cuidado las cosas que hacemos. Porque de lo contrario nos vamos a comportar como necios, no como sabios. Mis hermanos, nosotros no podemos movernos a tontas y a locas. No podemos movernos por deseos. No podemos movernos por impulsos. Actuamos por principios. Esa es la esencia de la sabiduría que Pablo está presentando en este pasaje.
¿Y cómo se distingue en la práctica la vida de un necio de la vida de un sabio? Bueno, una de las diferencias más evidentes es la forma como cada uno usa su tiempo. El necio usa su tiempo de una manera y el sabio la usa de otra. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No anden como necios, anden como sabios, aprovechando bien el tiempo. El hombre sabio es reflexivo. El hombre sabio se pregunta cómo puede aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presenta para crecer en su vida espiritual, para desarrollar una comunión cada vez más íntima con Jesús, para mostrar por medio de su vida la gloria del evangelio, para edificar a otros creyentes, para atraer a otros incrédulos al Señor. Eso es lo que hace un hombre sabio. Y es en ese contexto que Pablo menciona la llenura del Espíritu Santo en el versículo 18. Para poder andar en amor, andar en luz, andar en sabiduría, necesitamos ser controlados por el Espíritu de Dios. Versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y más que una similitud entre la borrachera y la llenura del Espíritu Santo, lo que Pablo nos está presentando aquí es un contraste. Hay cierta similitud, pero el contraste es mucho más marcado. ¿Qué pasa con el borracho? El borracho pierde el control de sí mismo. ¿Qué pasa con el hombre lleno del Espíritu? Que es controlado por el Espíritu y precisamente por eso puede ejercer dominio propio. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué significa la templanza? Dominio propio. Y en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 Pablo le recuerda a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es importante señalar eso porque muchas personas en el día de hoy entran en una especie de trance emocional y comienzan a comportarse como personas que están fuera de sí y nos dicen que esa es una evidencia de que están llenos del Espíritu. Y las iglesias son un desorden. No, mis hermanos. La llenura del Espíritu no se manifiesta de esa manera. La llenura del Espíritu se manifiesta a través de un carácter piadoso, de una vida fructífera y controlada. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es tomar nuestras facultades, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y ponerlas a funcionar adecuadamente. Me encanta como lo dice John Stott. Él dice: si el alcohol excesivo deshumaniza, transformando a un ser humano en una bestia, la plenitud del Espíritu humaniza porque nos hace como Cristo. ¿Y cuál será el resultado de esa llenura, de ese control del Espíritu? Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestros corazones al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. En otras palabras, la llenura del Espíritu produce gozo, gratitud, una comunión edificante y la capacidad de someternos unos a otros. No me quiero meter en este tema, pero tampoco quiero dejar de mencionarlo. Aún el canto en la iglesia, hermanos, tiene un aspecto corporativo. ¿A quién cantamos nosotros? Al Señor. ¿Para beneficio de quién? De todos nosotros. De paso, yo sé que en nuestra generación la música en la iglesia se ha vuelto un problema y motivo de mucha discusión. ¿Qué instrumentos usar? ¿Qué instrumentos no usar?
Obviamente yo no me voy a meter en ese problema ahora, pero quiero decirles algo, mis amados hermanos. Cuando en una iglesia la música es tan alta que tú no puedes oír a la congregación, algo no está bien. Porque la razón por la cual estamos aquí cantando no es solamente para alabar a Dios, es para edificar con nuestras voces unos a otros a través de nuestros cantos. Por eso cantamos letras que tienen profundidad teológica, profundidad bíblica, porque nosotros hemos venido aquí a edificarnos y eso produce la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu? Llenando nuestras mentes de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu, de manera que esa palabra controle cada vez más nuestros pensamientos y acciones. En otras palabras, tenemos que seguir siendo renovados en el espíritu de nuestra mente por medio de las Escrituras. Es interesante notar que en Colosenses capítulo 3 versículo 16 Pablo nos exhorta a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Lo sorprendente de ese texto en Colosenses es que los frutos que Pablo menciona que van a venir como resultado de ser controlados por la palabra son exactamente los mismos que Pablo menciona en Efesios 5 como resultados de ser controlados por el Espíritu. Porque en la misma medida en que la palabra de Cristo va tomando lugar en nuestra mente, ¿saben lo que va a pasar? Nosotros vamos a comenzar a pensar como Él, a actuar como Él y a parecernos a Él. ¿Ven cómo volvemos otra vez al tema de la identidad? Somos cristianos. Estamos en Cristo. Y nuestra meta como creyentes es parecernos cada vez más a Jesús, porque Él es nuestra vida. Y avanzamos hacia esa meta en la medida en que llenamos nuestras mentes de su palabra, nos dejamos controlar por su palabra en dependencia del Espíritu Santo. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que la nueva vida en Cristo transforma nuestra identidad y por lo tanto nuestro carácter, que la nueva vida en Cristo transforma nuestra conducta. Pero este pasaje nos enseña también que la nueva vida en Cristo transforma nuestras relaciones en el hogar y en el trabajo. Ese es el tema de la nueva sección de la carta que comienza en el versículo 22 del capítulo 5. Y una vez más, mis hermanos, pudiéramos dedicar una serie de varios mensajes para explicar el contenido de esta sección de la carta a los Efesios, y seguramente nos vamos a quedar muy cortos. Pero lo que quiero resaltar aquí es la relación de estos versículos con el tema que Pablo viene tratando en el resto de la carta. Lo que Pablo dice en Efesios 5 es que el evangelio que hemos creído, si realmente lo hemos creído, ese evangelio debe impactar profundamente nuestra vida familiar. Las esposas deben someterse voluntariamente a sus maridos, de la misma manera que la iglesia está sometida a Cristo. De paso, esto en la época de Pablo tiene que haber sido sumamente revolucionario. Porque Pablo no está diciendo allí: maridos, sometan a sus mujeres. En la época de Pablo, las mujeres eran casi un objeto del marido. Y había una relación casi dictatorial del pater familia, de la cabeza del hogar, sobre la esposa y sobre los hijos. No, el apóstol Pablo está diciendo a las mujeres: ustedes ahora que son libres en Cristo, sométanse a sus maridos. No somos nosotros los que debemos someter a nuestras esposas. No, a los esposos Pablo les dice que deben amar a sus esposas, no someterlas. Deben amar a sus esposas y entregarse por entero a sus esposas. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que hace Cristo con su esposa.
Eso es lo que hace Cristo con su mujer, con la suya. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Hemos dicho muchas veces desde este púlpito, el matrimonio está supuesto a ser una parábola viviente de la relación entre Cristo y su iglesia. O si quieren ponerlo de otro modo, los esposos cristianos debemos hacer visible el evangelio por medio de nuestra relación matrimonial. Noten el versículo 28 de Efesios 5. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. De paso, esto no es una comparación, esto es una explicación. O sea, Pablo no está diciendo, maridos, ustedes deben amar a sus mujeres como aman sus cuerpos. No. Lo que Pablo está diciendo aquí es, maridos, ustedes deben amar a sus mujeres porque ellas son vuestro cuerpo. No es una comparación, es una explicación. Ella es tu otra mitad. Ámala. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Ven el punto? Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Es por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. La iglesia no existía como tal en el huerto del Edén. Pero Pablo está diciendo aquí que desde que se celebró el primer matrimonio entre Adán y Eva, ya Dios tenía en mente que la relación matrimonial iba a ser un reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia. Ese es el modelo que debemos imitar, es el modelo que debemos reflejar. Hermanos, escúchenme bien. Si en un matrimonio cristiano el esposo no es la cabeza del hogar, el esposo no es el líder espiritual, el esposo no es el proveedor, el esposo no es el protector, en un hogar donde el marido no es cabeza del hogar y donde la mujer voluntariamente no se está sometiendo a su marido, en ese matrimonio se está cometiendo un pecado de enormes proporciones, porque están presentando una imagen distorsionada del evangelio. Están presentando una imagen distorsionada de la relación entre Cristo y su esposa, la iglesia. De nuevo, mis hermanos, este es un llamado a vivir a la altura de nuestra nueva identidad. Es un llamado a vivir a la altura de lo que somos como cristianos. Mira, mi hermano, si tú dices creer en las verdades que Pablo desglosa en los primeros 3 capítulos de esta carta que ya vimos hace 2 semanas atrás, eso tiene que impactar tu vida matrimonial. Y lo mismo podemos decir entre las relaciones de los padres y los hijos. Pablo exhorta a los hijos en el versículo 1 del capítulo 6 a que obedezcan a sus padres. ¿Cómo? En el Señor. ¿Ven el punto? Obedezcan a sus padres en el Señor. Es decir, por causa de la relación que tienes ahora con Cristo como Señor de tu vida. Él es el creador del orden familiar y por lo tanto los hijos que todavía están bajo la autoridad paterna, ellos deben mostrar su sumisión a Cristo obedeciendo a sus padres terrenales. El evangelio debe producir esa clase de obediencia. Pero de la misma manera Pablo dice también a los padres, varones masculinos, no está diciendo progenitores, está diciendo papá. Si tú eres papá y no mamá, esta palabra es para ti. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación ¿de quién?
del Señor otra vez. No es una simple crianza. Es una crianza que se deriva del Evangelio. Es una crianza que se lleva a cabo bajo la atmósfera del Evangelio. Nosotros criamos a nuestros hijos no para que sean buenos ciudadanos, para que sean hombres de bien. Nosotros los criamos en el Señor. Luego en los versículos 5 al 8, Pablo exhorta a los siervos a que obedezcan y sirvan a sus amos con sinceridad de corazón, como lo harían con Cristo mismo. Y aunque en esta época no hay esclavos, por lo menos no oficialmente, esto se aplica a todo el que tiene, a todo el que es empleado. Sirve de corazón. Pablo dice en el versículo 7, servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. En palabras contemporáneas, no uses el tiempo del trabajo para chatear, no uses el tiempo del trabajo para mandar WhatsApps, a menos que sea del trabajo, para ver el Facebook. Sirve a tu patrón como si fuera Cristo mismo. Esa es la teología del trabajo que produce el Evangelio. Y si tú eres patrón, escucha lo que dice Pablo en el versículo 9: vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Pablo está diciendo: patrones, ustedes están bajo la autoridad imperial del Rey Jesús. Y algún día le van a dar cuenta a Él de lo que ustedes hicieron con esa autoridad delegada. Mis hermanos, ¿cuál es el punto que Pablo está tratando de hacer? Que tu cristianismo debe ser evidente no solo cuando estamos reunidos en la iglesia. Tu cristianismo debe ser evidente en casa. Tu cristianismo debe ser evidente en tu lugar de trabajo. Ahora, debemos estar conscientes, mis hermanos, de que eso no es nada sencillo. Eso no es sencillo. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo que nos enfrentará con todas las fuerzas de su ser para que no conectemos los puntos entre el evangelio que creemos y la vida que vivimos. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado, que veremos mucho más brevemente. Y es que la nueva vida en Cristo implica una lucha espiritual de enormes proporciones que solo podremos enfrentar haciendo uso de la armadura de Dios. La nueva vida en Cristo implica una lucha espiritual de enormes proporciones que solo podremos enfrentar haciendo uso de toda la armadura de Dios. Versículo 10. Por lo demás, hermanos, ¿quieres cumplir? ¿Quieres vivir a la altura de todo lo que Pablo ha estado describiendo aquí? De lo que es un cristiano en la iglesia, en el hogar, en el mundo. Fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Wow. Mis hermanos, Pablo presenta la vida cristiana como una guerra espiritual a la que debemos ir con todo el equipo de combate que Dios nos ha provisto. Hay un cuartel general con el que debemos permanecer en contacto todo el tiempo por medio de la oración. Mis hermanos, no vean la oración, como dice John Piper, como un walkie-talkie, como una
no como un walkie-talkie. Le decía, no vea la oración como esa, se me fue la palabra de la mente, pero a veces uno tiene en la habitación un intercom para decirle a la chica de la cocina que le traiga un vaso de agua. No, la oración no es un intercom. La oración es un walkie-talkie con el cual nosotros nos ponemos en contacto con el cuartel general. Porque constantemente vamos a tener que recibir cobertura aérea. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Hay un enemigo, hermanos, al que debemos conocer y al que debemos resistir. Pero gloria al Señor, hay una armadura que Dios ha provisto, pero que tú y yo debemos vestirnos de ella diariamente. Dios la provee, tú te vistes de ella. Mis hermanos, el cristiano es un soldado en medio de una guerra, como cantábamos hace un momento, que no terminará hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria y todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para luchar eficazmente siempre que lo hagamos en dependencia de Él. La lucha es dura. La lucha es constante. El enemigo que enfrentamos no se cansa. Había una hermana en la iglesia que tenía un buen corazón y ella le encontraba el lado bueno a todo el mundo. Y una vez alguien le dijo, wow, yo creo que hasta al diablo tú le encuentras algo bueno. Y dice ella, bueno, sí, su perseverancia. Ese enemigo no se cansa, es perseverante. Pero hermano, nuestro deber es seguir luchando y mantener nuestra firmeza. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha provisto todos los recursos que necesitamos para seguir en pie y avanzar. Y noten cómo Pablo insiste en este punto, versículo 11: revestíos de toda la armadura. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. Versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Versículo 14: estad pues firmes. ¿Por qué tanta insistencia en ese punto? Porque una de las armas más poderosas del enemigo es el desaliento. Una de las armas más poderosas del enemigo, hermanos, es el desaliento. No vas a poder, ni lo intentes. Eres demasiado débil, eres demasiado torpe. Por más buenas intenciones que tengas, estás condenado a la mediocridad. ¿Cuántos han oído la voz del diablo aquí? Y saben una cosa, mis hermanos, en lo que respecta a nuestras propias fuerzas y a nuestra propia capacidad, el diablo tiene razón. Es verdad que no podemos enfrentar exitosamente al enemigo de nuestras almas a menos que nos amparemos en el poder omnipotente de Dios y nos vistamos de toda la armadura que Él ha provisto. No podemos. ¿Y saben en qué consiste esa armadura? Obviamente yo no voy a poder estudiar eso hoy aquí. William Gurnall escribió en la década del 1600 y tantos un libro llamado El cristiano en su completa armadura. Es un pequeño libro de 1200 páginas solamente explicando la armadura del cristiano, a 2 columnas y letra pequeña. Y Martin Lloyd Jones predicó más de 20 sermones de esa sección de la carta de Pablo a los Efesios, 725 páginas. Ahora déjenme resumirlo en un segundo. ¿Saben en qué consiste esa armadura? Si ustedes ven lo que Pablo está diciendo allí, varios de los elementos que Pablo menciona no es otra cosa que el Evangelio.
Apuntan hacia el evangelio. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Necesitamos recordarnos una y otra vez lo que ya Dios hizo a nuestro favor a través de la persona y la obra de Cristo, y necesitamos recordarlo a nuestros hermanos aquí que están peleando la misma batalla que nosotros día tras día. Mis hermanos, esta no es una guerra solitaria, es una guerra que peleamos en comunidad y en dependencia del Espíritu Santo. De ahí la exhortación de Pablo en el versículo 18: con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Por todos los santos. Y orad por mí, dice Pablo. Esto sí que tiene que haber sido chocante para los efesios. Orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo, hable con valentía como debo hablar. Me imagino alguna gente en Éfeso pensando: ¿y qué más valentía es que Pablo quiere si por causa de su ministerio está preso? Y Pablo está diciendo: no, sigan orando por mí, que Dios me siga dando coraje. Sigan orando por mí, que Dios me siga dando valentía para yo poder predicar el evangelio. Y finalmente Pablo concluye esta carta con una nota de despedida y de bendición. Versículo 23: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. ¿Cómo comienza Pablo la carta? Con la gracia. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo concluye esta carta? Con la misma gracia. Esa gracia que nos llevó a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, esa misma gracia que nos trajo a formar parte de una comunidad de hermanos y hermanas con quienes debemos vivir en paz y amor por causa de nuestro amor a Cristo. He ahí, mis hermanos, un vistazo general del propósito de Dios para con nosotros como individuos y para con nosotros como iglesia. Fuimos salvados por Dios por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos traídos a formar parte de una comunidad sobrenatural a través de la cual Dios manifiesta la gloria de su sabiduría y el poder del evangelio. La pregunta ahora es: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer ahora? Dejarnos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la palabra de Dios, para adquirir una mejor comprensión de lo que ya Dios hizo a nuestro favor por medio de Cristo, y lo que significa ser parte de esa comunidad sobrenatural en la que Dios manifiesta su gloria. ¿Saben una cosa, hermanos? Nosotros no somos robots programados para obedecer. Cristo nos ha transformado, pero ahora eres tú y soy yo el que debe funcionar en este cuerpo con los dones que Dios le dio. Efesios 4, 1 al 16. Eres tú, mi amado hermano, el que debe tomar lo que se predica aquí en la iglesia. Dios dio pastores y maestros para equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Estás haciendo la obra del ministerio como la describimos la semana pasada?
Eres tú, mi amado hermano, el que debes tomar la decisión de que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Estás edificando tú a los hermanos de tu iglesia? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eres tú, mi amado hermano, el que tienes que tomar la decisión de beneficiar a otro con lo tuyo. Eres tú. Eres tú, mi amado hermano, el que tiene que desechar toda amargura, ira, enojo, gritería y maledicencia. Eres tú, mi amado hermano, el que tienes que revestirte de benignidad, de bondad, perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó. Eres tú, soy yo que debo hacer eso. Y el combustible para poder hacer eso es el Evangelio. Es recordar continuamente lo que eres en Cristo y vivir en consecuencia. Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude a ser y a hacer lo que Él quiere que nosotros seamos y hagamos, y para lo cual fuimos escogidos de pura gracia desde antes de la fundación del mundo, para ser salvos en Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia.